Bienvenidos a nuestro espacio ABAM Contigo. Este espacio está diseñado para visibilizar, concientizar y acompañar a todo adulto mayor y especialmente a sus cuidadores. Hoy queremos iniciar con esta primera entrevista que realmente nos llena de mucha emoción porque ha sido muy pensada, muy soñada, y vamos a tratar el tema entre la autonomía y la dependencia, la transición emocional del envejecimiento. Y para esto tenemos a nuestra invitada especial, la psicóloga Dalia. Hola. Dalia Aguiló. Bienvenida, Dalia. Hola, gracias por la invitación, Maya. Para mí un placer estar aquí, poder pues compartir contigo el tema que tienes sobre la mesa, que realmente tiene mucho por donde cortar y abordar. Así que más que honrada. Bueno, realmente para nosotros es un honor tenerte aquí. Y antes de iniciar, nos gustaría que nos comentaras tú mismo un poquito de cuál ha sido tu especialización en adultos mayores dentro de la psicología. Bien, como grado yo soy psicóloga clínica, tengo 2 maestrías, una en neuropsicología clínica, rehabilitación y evaluación, y otra en desarrollo psicológico y análisis conductual del adulto y la tercera edad. Fuera de eso, tengo diplomados en terapia familiar sistémica, en evaluación neuropsicológica para el envejeciente y las demencias, en terapia no farmacológica para demencias también, neuropsicogerontología, y la lista sigue, pero yo creo que ahí se explica un poco. Sí, realmente para mí es muy importante que todo el que nos está viendo tenga ese conocimiento de que estamos hablando con una persona que realmente, además de muchos estudios, tiene una vasta experiencia. A Dalia, yo la conocí cuando ella trabajaba en Golden Age. Ella trabajó con mi papá mucho tiempo y realmente yo quedé muy impresionada de ese trato y de esos logros. Y también tomé un curso con Dalia a través de Golden Age también, que era ya dirigido a cuidadores. Pero bueno, hoy realmente nos vamos a enfocar en lo que es esta primera parte de cuando el adulto mayor comienza a darse cuenta que ya no es tan independiente, que quizás ha recibido algún diagnóstico o que está comenzando a tener esa necesidad de estar más tiempo acompañado para sus actividades diarias. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa emocionalmente para un adulto mayor el momento en que reconoce que ya no puede hacerlo todo solo? Mira, yo te diría que verdaderamente es un golpe de realidad porque el ser humano tiene distintas etapas y llegar a una donde durante mucho tiempo fuiste sumamente funcional, en muchos de los casos fuiste cabeza de familia y toparte con que ahora necesitas una ayuda extra, pues pone en tela de juicio tu capacidad como ser humano y empieza entonces ese adulto mayor a cuestionarse. ¿Y será que yo soy bruto? Y lo digo en palabras muy llanas porque suele ser frases que dicen muchos de los pacientes cuando llegan a consulta. Yo me siento brutísimo ahora, yo siento que no sé nada, como si necesitara que otra persona tradujera por mí lo que está pasando en mi contexto. Entonces es un golpe de realidad y emocionalmente trae consigo mucho, pero muchos temas de tristeza, incluso llega a veces hasta algo que nosotros llamamos duelo, por esa pérdida no solo de funciones, sino también de su esencia. Porque en esta etapa del envejecimiento, si bien es cierto que nosotros vamos deteriorándonos, porque nos estamos acercando pues ya a esa fase final de la vida, sí vemos cómo alrededor también hay mucho que perder. La jubilación, amigos que ya no están, distintas facetas que se van cerrando y que no sabemos cómo transitar. Ya que tocas el tema de duelo, realmente me gustaría que nos abordaras un poquito de cómo suele ser ese duelo, cuáles son esas emociones y cómo suele pasar de una etapa a otra. Claro. El duelo en el envejeciente no es lo que nosotros conocemos normalmente cuando tenemos una pérdida como tal o que asociamos con, por ejemplo, una depresión. No es similar. Hay mucha apatía, hay mucha rabia, hay mucha irritabilidad. O sea, que lo normal que a veces nosotros catalogamos como, ay, está en duelo porque está llorando, eso tú no lo vas a ver en un envejeciente. Hay, como dije, mucho de estas emociones quizás un poco subiditas de tono. ¿Por qué?
porque es una lucha constante con yo me siento todavía en la capacidad de hacer las cosas, pero mi cuerpo no responde o mi sistema no me lo permite. Entonces es, como dije al inicio, un golpe de realidad muy fuerte y lo que sentimos es esa rebeldía. Entonces esa fluctuación entre las etapas que normalmente pudiéramos ver en un duelo sí se dan. Lo único que a nivel somático o incluso de evidencia en cuanto a la conducta varía. Es más, esa lucha, imagínense en buen dominicano que ustedes están en un ring con los guantes puestos y está el yo del pasado y el yo del futuro y están ahí dándose golpes por más que puedan. Entonces eso es lo que sucede a nivel de duelo con el envejeciente. Bueno, como cuidadora yo he transitado ese duelo de manera muy cercana. Creo que, y más que en el caso mío en pareja, que no es lo mismo una persona en duelo por su propio duelo al duelo compartido de, bueno, de esto, del tema con el esposo y con el tema con la hija, y bueno. Y en el caso mío puntual, la ira ha sido un detonante muy difícil de manejar y yo he tenido que recibir realmente mucha terapia para yo poder tener esa paciencia que conlleva esta ira. En el caso mío, eh, he visto actitudes muy adolescentes. He visto una actitud de que me responde, mami a veces me dice, es que yo no estoy loca. Es que yo no estoy loca. Y yo, mami, yo no te estoy diciendo que tú estás loca. Yo lo que te estoy queriendo decir es, y con mucho amor se lo trato de hacer, pero me ha costado mucho tener la paciencia y realmente porque lo he asumido desde el punto de vista que me parece que tú misma fuiste la que me fuiste guiando de entenderlos primero para entonces uno poder saber cómo uno puede hablar con ellos. Entonces, Sí. em, Antes de que prosigas, Maya, yo creo que aquí es importante entender algo y es que hay un envejecimiento patológico y uno no patológico. Y a veces cuando no hay patología, dígase, en los factores neurocognitivos, que son los que más ahora mismo están golpeando a la población envejeciente, vemos esa dependencia y dónde entra el cuidador en un cuidado quizás funcional, no necesariamente en el aspecto emocional. Y cuando vemos patologías como el Alzheimer, como otro tipo de síndromes demenciales, ya sea vasculares o por Parkinson, hay otros componentes y ese deterioro que se va dando en distintas funciones cognitivas afecta el lenguaje emocional y por eso tú ves conductas que son un poco aniñadas o de adolescentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Alzheimer, que es como una velita, que yo suelo describirlo, perdemos primero todo lo que es el lóbulo frontal, que se encarga de la impulsividad, de la toma de decisiones, del control motor incluso. Entonces, ese filtraje no se da como se daba antes. Ese control, como dije, del impulso, de decir, yo no estoy loca, parte mucho precisamente porque puede haber una patología que esté generando este tipo de conductas o lecturas. Entonces es muy importante que el cuidador pueda diferenciar a qué se está enfrentando, porque no todos están montados en el mismo barco. Y como no todos están montados en el mismo barco, las necesidades que tenga mi familiar van a ser muy distintas y el abordaje también va a ser distinto. buenísima aclaración. Realmente, em, como cuidador, yo creo que es fundamental uno de entender de dónde nacen esas reacciones y parte de lo que queremos visibilizar en este programa es que a las emociones es bueno llamarla por su nombre y es algo que se aprende mucho en terapia y personas profesionales como Dalia pueden reconocerlo en distintas terapias, no solamente lo que está viviendo, sino ponerle nombre y luego a partir de ahí como el esquema de cómo atravesarlo. Claro. Ese tipo de terapia, ¿cómo se le llama? Es que depende mucho, porque por ejemplo, esto que tú estás relatando es más un acompañamiento terapéutico, no una terapia como tal, que en este caso pudiera recibir el cuidador. Pero si el familiar, o en este caso el envejeciente, todavía está dentro de una funcionalidad óptima y puede recibir un proceso terapéutico, también se le da un acompañamiento para empezar a comprender qué es envejecer y hacerlo de una manera, digamos que bonita, con calidad de vida y transitar esos sube y bajas que no solamente son emocionales, sino también incluso hormonales que pueden tener y hacer mella en todo lo que viene siendo pues la calidad de vida. Entonces depende mucho de la necesidad que presente el paciente en cuestión. Claro. Yo creo que a nivel de sociedad tenemos un tema con el término de ser adulto mayor y muchos estigmas con esto
del envejecimiento. Creo que hay una nueva longevidad de la que poco estamos hablando. Y cuando nosotros promovemos actividades y decimos que estamos dirigidos a adultos mayores, hay adultos mayores que dicen, no, no, yo no, yo lo que tengo son 60. Entonces, no sé si nos quisiera hablar un poquito de esto, de si te ha tocado, tú ves lo mismo y que tú le dirías a esos que no hacen una resistencia cuando uno lo está haciendo con amor y respeto. Y Mira qué pasa, y tú tocaste un punto muy crucial y es el factor cultural. Nosotros somos, culturalmente hablando, una sociedad que todavía a edades muy tardías, dígase 65, 70 años, estamos trabajando, si se permite. Entonces, la connotación de yo no tengo esa edad, yo no soy viejo, está muy ligado a la funcionalidad. Entonces, hay un término que se llama viejismo, que sufren bastante los envejecientes, y es que por la edad se le discrimina o se determina que no pueden hacer ciertas cosas. Entonces, llamarlo como se debe, por su nombre, adulto mayor, causa cierta sensación de, no, eso no me corresponde, yo me siento joven todavía en el alma. Y está bien, pero las cosas tienen su nombre por alguna razón y es importante nosotros dárselo. Quizás es ahora quitar el estigma a lo que nos corresponde y entender cuáles son los rangos de edad que nos ponen en ciertos grupos etarios. Incluso por el tema de la longevidad, ya nosotros no hablamos solo de tercera edad, hablamos de cuarta edad. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha permitido avanzar mucho en cuanto a ese factor de qué tan longevos somos, la expectativa de vida, cuánto dura. Y ya vemos personas que sobrepasan los 100 años cantando y bien, gracias, cuando antes distaban mucho de esa realidad. Entonces, es darle un nuevo sentido a qué significa tener la edad que yo tengo. Yo tengo pacientes que a veces con 50 años están muy, muy mal y algunos con 90 están, mira, mejor que yo. Que yo no, pero déme terapia usted a mí porque así no se puede. Entonces, realmente tienen muchos factores detrás que deberíamos evaluar en ese sentido. Creo que más que nada es ponerle un poquito de humor. buenísimo. Entonces, volviendo un poquito a lo que veníamos contando de cuando nos vemos con ese duelo, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de aceptar la dependencia sin perder la dignidad. Un poco de cómo se puede acompañar al adulto mayor para que vea la ayuda como un acto de amor y no como una pérdida de valor. Aquí voy a utilizar lo siguiente. No es necesariamente el mensaje, sino cómo se dice. La forma en que nosotros abordamos como cuidadores el proceso determina mucho cómo el otro lo va a recibir. Ser cuidador implica acompañar, no imponer. Yo te acompaño a que estemos juntos. Tú eres el protagonista aquí. Yo simplemente soy un ente que te está ayudando en lo que tú requieres. Entonces, cuando crea este roce emocional en el envejeciente, cuando el cuidador quiere inutilizar al envejeciente, cuando le dice, no, tú no lo puedes hacer, yo lo hago mejor que tú, o tranquilo, tú no tienes que hacer eso. Todavía no estamos en esa etapa probablemente. Y lo que se necesita es, ¿tú quieres que te acompañe a hacerlo? ¿Tú me permites estar a tu lado y hacerlo juntos? Me haría mucha ilusión que lo pudiéramos hacer acompañándote. Es la manera en que damos el mensaje. Hay algo que yo llamo toma de decisión en un contexto controlado y básicamente funciona de la siguiente manera. Si tú ves que tu adulto mayor, tu familiar, requiere asistencia, por ejemplo, en elegir la ropa, tú vas y le dices, óyeme, a ti te quedan muy bien estas dos camisas. ¿Cuál de las dos tú te quisieras poner? Y le estás dando la oportunidad de que decida. Le estás dando autonomía en cierto sentido, pero le estás quitando el peso que puede generarle a nivel mental o cognitivo e incluso emocional tomar una decisión tan difícil como, y ahora entre todas estas camisas, ¿cuál yo voy a elegir? Entonces es hacerlo precisamente como dices, desde el amor. Pero ¿qué verdaderamente es el amor? No es yo soy tu hijo, yo soy tu hija y por eso yo te amo. No necesariamente. El título o la línea consanguínea no viene acompañado de un trato. Uno lo va forjando y uno va transformándose. Que tú seas quien está acompañando a esa persona no te está dando a ti el poder supremo sobre ese ser humano. Estás para acompañarlo, no para dirigirlo, para mandarlo. Recuerda que en un momento fue tu papá, fue tu mamá, fue tu abuela, una persona superior
a ti en cuanto a jerarquía familiar y que ahora te necesita, pero no es una carta blanca que tú tienes para hacer y deshacer con ese ser humano. Definitivamente no. Yo creo que eso que tú dijiste es un mensaje que espero de verdad que llegue a mucha gente, porque yo, a pesar de que tengo como 7 años de cuidadora, esto es un reto diario. O sea, vivimos, primero, tanto el adulto mayor como el cuidador, vivimos un duelo que parece no tener fin. Y por más terapia que yo he tomado, por más amor que me he dado, por más distancia que he tomado, todavía me cuesta mucho no pecar en, en ser como dictadora. De hecho, mi mamá me tiene difamada en el barrio y ante todo el mundo, y me dice la generala. A mí me da una cuerda, pero mi mamá me dice la generala, y yo me lo merezco. O sea, hay cosas que, y esto es algo como que con lo que yo tengo que hacer la paz y seguírmelo trabajando. Y yo creo que todos los cuidadores estamos en el mismo barco. No es lo mismo tú hacerlo un día que diariamente. Y no es lo mismo tú ayudar y acompañar una tarde a hacerlo diario. Entonces, Claro. para mí esto ha sido muy difícil. Por ejemplo, en estos días de lluvia, yo tengo el tema de que la intuición de mi mamá como adulto mayor independiente, ¿verdad? Es que ella ve que está lloviendo y que el patio se mojó, la parte techada, y que ella quiere buscar un swap y se caló ella. Yo como cuidadora llego y mi primera reacción es que me pongo en pánico, porque yo digo, se va a caer. Mami, te va a caer. Entonces viene la discusión porque cuesta mucho que ella entienda, ella luchando por su autonomía, le cuesta mucho entender que yo solo estoy diciendo por cuidarla, pero ella entiende que es sobreprotegiéndola. Entonces es un diálogo que parece no tener fin. Entonces la generala que hay en mí lo que hace es que esconde la llave, y la próxima vez que llueva ya no va a encontrar la llave. Pero entonces un tema trae otro. O sea, porque no importa que uno siempre va a sentir que está siendo dictatorial, pero hay que cuidar primero. Entonces Sí. es complicado. Pero son como pequeños truquitos que nosotros vamos cogiendo bajo la marcha, y con la ropa pasa parecido. Y creo que ese truco que das es fantástico. Algo también que me pasa... perdón, me fui tan profundo que... Tranquila. Algo con lo que me pasa mucho también es como esa diferencia. No sé si pudiéramos hablar un poquito de eso, de cuando estamos cuidando y estamos hablando de que son una pareja, que en el caso mío es el tema de estamos luchando por la autonomía, pero también ese es mi esposo, o en el caso de lo que son de a la inversa, como que tú nos pudieras decir cuando este juego de roles entre adultos mayores de pareja y los hijos queriendo cuidar. Mira, aquí es importante entender lo que requiere el proceso de cuidado, y a veces requiere personas externas. Dígase, no todo recae sobre mis hombros. ¿Por qué? Porque va a ser difícil transitarlo en un proceso familiar. Hacer esa diferenciación entre ahora mismo me corresponde ser tu cuidadora o me corresponde ser tu hija, nos causa dolor. Como tú bien dices, a mí me da mucha cuerda que me diga la generala cuando yo lo que quiero es cuidarla. Sí, pero tú estás pensando en si verdaderamente tienes la capacidad de entender que detrás de ese te escondo la llave o no lo hagas porque te puedes caer, hay un amor profundo y una necesidad de cuidado que supera incluso el pique que te puede dar el que te diga la generala. Probablemente no. Y ella lo que está viendo es, tú me estás importunando, tú estás cortando de raíz lo que yo todavía puedo hacer. Entonces, como te decía, es tener lo más que se pueda un contexto controlado y lograr que esas actividades que se hacen en pareja sean todavía llevadas a cabo con cierto control y cierta observación, diría yo. No es que te pongas en el medio, ni te metas, ni intervengas, pero con cuidado. Dígase que a tu mamá le guste todavía hacerle el café a tu papá. Ok. ¿Cuántos riesgos hay en que ella pueda hacer el café?
Tú siendo tú vas a decir, bueno, si se le cae la greca, se va a quemar con el café. Si no la cierra bien, probablemente se explote la greca. Tú estás viendo todos los pormenores, pero analiza de qué manera yo puedo cortar riesgos en este proceso y que ella siga siendo esposa, porque ella sigue siendo su esposa. Pero tú no puedes tampoco cortarle las alas y ponerle una cajita de cristal, que es lo que muchos cuidadores quieren hacer con la intención de protegerlos y que se queden ahí impolutos y que todo esté bajo la mejor de las condiciones. Entonces, ok, ella quiere hacer café. Entonces yo voy a ir un poquito más temprano para que ella pueda hacer su café, pero yo estoy ahí en la cocina por si hace falta una supervisión extra o lo que fuere. Estoy, pero no se siente como intruso el que yo esté ahí. Entonces, busca, y todos los que les sirve el sombrero, pues también que se lo pongan, busquen manera de hacer que esto se lleve a cabo sin que ellos sientan que tienen un halcón encima que los está mirando, que los está acechando. O sea que más que nada es propicien momentos donde ellos puedan mantener su autonomía con el mayor cuidado posible. Hay algo que yo también aprendí mucho viendo, observando en Golden Age y también a través de ti en el taller para De cuidadores. Uh-huh. Y era, y me gustaría que nos hablara un poquito de esa parte sensorial. Ya comenzamos a perder la audición, ya comenzamos a perder ciertos sentidos o ciertas sensibilidades. Y también ahí veo que en la mayoría de los adultos mayores aumenta la sensibilidad a los tonos de voz que le pongamos al asunto. Entonces, he visto la importancia y la he vivido del cómo tocamos, de cómo si están sentados nos agachamos para darle la información, si como ven papi vamos, es tocándolo. Me gustaría que nos hablara un poquito de eso a quien le pueda servir. Claro, independientemente de que haya patología o no, hay cambios fisiológicos en el ser humano cuando envejecemos, entre ellos la hiperacusia, puede haber también temas a nivel visual, una pérdida de la visión parcial, total, dependiendo. Hay mucho de glaucoma, por ejemplo, por otros procesos que pueden estar asociados a diabetes. O sea, hay muchos factores fisiológicos que influyen en esa pérdida sensorial, como tú bien refieres. Entonces, lo que nosotros hablábamos en ese taller hacía relación a precisamente manejar mucho el tema sensorial con las manos, el toque, el contacto físico para llamar la atención de ese adulto mayor. Te toco por las manos para que me mires, te hablo un poco más bajito o más alto, dependiendo de si hay una hipersensibilidad al tema auditivo o por el contrario hay una pérdida de la audición. Entonces, es ir haciendo esos ajustes, pero sin esperar que el ser humano con el que yo estoy lidiando esté como estaba hace 20 años, que a veces pecamos de entender, no, pero él tiene que estar bien, ella tiene que estar bien. No, mi hermano. Usted cuando llegue a esa etapa probablemente va a presentar también situaciones, entonces tenemos que ser justos y entender de qué manera yo adapto mi conducta para que esto no genere problemas, porque muchos de lo que van a escuchar es, pero tú me estás voceando, pero yo no te estoy voceando, yo te estoy hablando muy bien, pero ellos lo escuchan quizás un poco más alto. O uno que está en la cocina le dice, papi, mira que abre la puerta que llegó fulano, y papi no escucha. Papi, pero yo te digo, mi amor, no te escuchó. O sea, trata de ser un poco más, quizás precisa o tener un ojito un poco más agudo en cuanto a cuáles son esos cambios que se están dando y de qué manera yo los puedo trabajar. Mucho de lo que les recomiendo y lo recomendé en ese taller fue precisamente el toque físico. Nada de hablarle duro en el oído, de vociferarle, de gritarle. Usted va con toda la calma del mundo, se pone al nivel de sus ojos si esa persona está sentada. Si usted está atrás, probablemente ni le escuche ni le preste atención, porque como dije, al haber una pérdida sensorial, ya sea auditiva o visual, se desconecta más fácil el envejeciente. Entonces, trate de sostener esas conversaciones en un tono pausado, con palabras sencillas, nada de cosas rebuscadas, porque lo va a perder ahí mismo, y de ser lo más directo que usted pueda con su mensaje. Corto, preciso y conciso. Buenísimo. Y para los adultos mayores que nos están escuchando, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ya cuando llegan a este duelo, cómo podemos, qué tú recomiendas para fortalecer su autoestima y para
sobrellevarlo? Primero entender que usted está envejeciendo y que esto es lo normal. Si usted llegó a esa etapa porque Dios, la vida, el universo, en lo que usted crea, se lo permitió, eso trae consigo procesos, como dije, fisiológicos, emocionales, de todas las índoles. Conversarlo. Lo mejor es conversarlo. Dentro de su propio contexto, con sus amigos, quienes probablemente sean de la misma edad que usted, no tengan miedo de decirle, ay, tú no sabes que ahora yo casi no duermo y si duermo me levanto 70 veces para ir al baño. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque dentro de esas conversaciones lo que probablemente le funcione a Juan también le pueda funcionar a usted. Ojo, esto no funciona con los medicamentos, no porque venga Pedrito a decirle, yo me tomé tal pastilla y me funcionó de maravilla para el dolor de cabeza, usted se la va a beber. No, tenga cuidado con eso, cero de automedicación, pero sí tener quizás esas redes de apoyo que le permitan a usted crear un sistema donde usted pueda tener conversaciones diáfanas, pero al mismo tiempo honestas y sinceras con lo que está atravesando. Mucho es de querer tapar y de decir, no, a mí no me pasa eso. Ay, no. Mi hermana, sabemos que ya usted está casi en esa etapa donde hay que comprar pañales. Por favor, seamos más justos, seamos más honestos. Y si usted todavía no está ahí, eso es fabuloso, felicidades. Pero precisamente tener esas conversaciones sobre lo que les está pasando. No tengan miedo en hablar. Y sobre todo si se trata de sus familiares, que nadie mejor que ellos va a apostar a su bienestar. Y en este punto donde llega esta información, están transitando ese duelo, y comienza la apatía de no querer salir de casa. ¿Qué mensaje tú le darías a ellos que no quieren salir, no se quieren bañar, no se quieren cambiar, no, porque no hay que salir? Esa negación post-jubilación. No solo es post jubilación, es post muchas cosas. Ay, sí. Yo te diría que post pérdida de quien yo fui hace un tiempo y ese renacer o ese encontrarme con una nueva versión, construir una nueva versión mía. Y no te puedo decir, miren, espabilen, despiértense, salgan, cámbiense y báñense. No, porque es un proceso y hay que atravesarlo. Lo que sí tenemos es que prestarle atención a esos signos que comienzan a afectar la funcionalidad. Como tú decías, ya no se quieren bañar, no se quieren cambiar. ¿Por qué? Porque ahí estamos dando señales muy claras de que hay un trasfondo más profundo, que no es solamente la pérdida en sí misma de ya no trabajo, me quedo en la casa. Puede haber incluso un episodio depresivo ahí que se esté gestando, al que tengamos que prestarle atención. Pero lo mejor que le puedo recomendar a un envejeciente que esté pasando por esa situación es busque oficio. O sea, así sea dentro de su casa, si le gustan las matas, póngase a bregar con sus matas. Si le gusta la carpintería, póngase a hacer lo que usted considere pertinente, así sea una mesa, lo que fuere, pero busque oficio, porque la mente ociosa tiene mucho espacio para pensar y cuando nos damos ese lujo, por lo regular termina mal, si hay una predisposición emocional sobre todo. Y aquí yo quiero aclarar, por si acaso mi mamá ve este programa, que no es buscar oficio como hacer oficio en la casa. No. Porque mi mamá y un grupo de adultos mayores que yo conozco entienden muchas veces, no, pero yo me la paso haciendo oficio. Y yo no mames, muchas veces los oficios que tú estás haciendo al final lo que hacen es el efecto contrario porque te dan dolores musculares y porque pones a veces en riesgo. Y desde ABAM, esa es una de la misión que tenemos y de la que estamos trabajando y es mensualmente producir o coproducir eventos diseñados para adultos mayores, especialmente para estas personas que no necesariamente tienen un grupito de amigas o de amistades o que no tienen muchas opciones, entonces puedan refugiarse en nosotros y juntos disfrutamos muchísimo. Entonces, ¿qué rol juega la esperanza en este proceso? Crucial. Y la parte espiritual, si no pudieras... Crucial. El ser humano es alma, mente y espíritu. ¿Por qué esa triada perfecta? Porque refugiarnos, por ejemplo, en la parte espiritual, creer en algo, nos ayuda a encontrarle sentido y propósito a la vida, en muchos de los casos. Y la esperanza de que las cosas pueden mejorar, van a estar bien, o que hay luz después del túnel o al final del camino, también nos dan esa sensación de motivación, más que nada, para seguir haciendo cosas. Entonces es sumamente crucial en este proceso. Fomentarla también es uno de los pilares en lo que a terapia se refiere, no solamente desde el terapeuta, sino también desde el familiar.
Cuando llegan esos comentarios de, no, pero es que ya no tiene sentido, yo estoy viejo. No, 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 tú todavía tienes la energía, vamos, que tú puedes. O sea, reforzar de manera positiva esos, digamos que, destellitos de felicidad, yo le llamaría, que trae consigo la esperanza y también pues la espiritualidad. Buenísima. Ya para ir cerrando, vengo con la pregunta, ¿cómo la ansiedad de los hijos o de los cuidadores sobre el futuro o la seguridad de nuestro adulto mayor puede ser percibida por el adulto mayor y cómo esta ansiedad familiar se puede intensificar? Porque al principio hablamos un poco más sobre la ira, pero me gustaría que abordáramos un poco el tema de la ansiedad, que creo que es un detonante en la mayoría de los casos. Sí, la ansiedad surge tanto en el envejeciente como en el cuidador. Y pasa de la siguiente forma. Imagínense que ustedes son un espejo. Lo que ese cuidador está transmitiendo, ese envejeciente lo absorbe y lo refleja de una manera quizás a veces más explosiva de lo que uno quisiera. Entonces, si usted como cuidador no tiene una gestión emocional óptima, créame que le va a pasar mal. O sea, ni Caín. Caín le va a quedar chiquito. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos en función de cómo nuestro contexto se está comportando. El ser humano tiene una necesidad de supervivencia y si mi sentido de lucha o huida está en constante proceso de encendido, pues yo voy a protegerme de la manera que yo pueda. Y el cuidador o el familiar tiende a sobrecargarse, mucho del tema del burnout, que probablemente tú lo abordarás en otros episodios, nos llevan a no saber cuándo parar. Cuando decir, yo necesito 5 minutos para mí, para recomponerme y luego ir y trabajar con mi papá, con mi mamá, con mi envejeciente y estar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto donde la irritabilidad es tan alta y los problemas de, entonces hay que llevarlo al médico y esto y aquello y lo otro. Entonces, ¿qué pasa con ese envejeciente? Dice, no, pero yo soy una carga. Yo estoy generando todos estos problemas. Y en lugar de usted ser un ente regulador para ese adulto mayor, se convierte en el detonante principal, aunque no lo quiera. ¿Y qué pasa con el envejeciente? Comienza a querer más autonomía de la cuenta cuando a veces eso representa un riesgo. No, 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 yo me voy a bañar solo, yo puedo cocinar para que tú no tengas que tener una ayuda extra en la casa, por ejemplo. Pero entonces se le quema la comida, a veces se le olvida que se tiene que bañar. O sea, empezamos a ver estos cambios precisamente por el temor a ser la carga del núcleo familiar y postergamos entonces la intervención a tiempo de esos recursos externos de los que hablábamos al inicio. Entonces, en resumidas cuentas, regúlese emocionalmente, aprenda a tomarse sus espacios, nadie lo va a crucificar por eso, porque una vasija vacía no puede llenar otra. No, y realmente en cuanto a mi experiencia, nosotros somos como familia pro evitar los fármacos. Entonces, es muy fácil simplemente ir a tener un diagnóstico de ansiedad y aceptar una medicación de inmediato sin abordar primero ok, ¿y qué pudiéramos hacer para no tener esa ansiedad? Que es mantenernos ocupados con atención. En casa nosotros intentamos sopa de letra, vamos a la barra ir junto al patio, vamos a mantenerlos en actividad. Ya por último y no menos importante, nos gustaría ya que cerráramos con esto de la responsabilidad compartida. Conozco muchísimos casos en donde el adulto mayor, claro, este programa va dirigido también para adultos mayores, también cuidadores, por eso compartida. Desde el punto de vista del adulto mayor, cuando tiene que entender que es como familia, tenemos que hablar de los temas y repartirnos en base a la nueva realidad de la casa, las nuevas responsabilidades, versus el cuidador también que entienda que no solamente es uno, sino que si hay varios hijos, es importante que también se repartan las cargas. No sé si me pudiera... Mira, hay algo que se llama acuerdos familiares, donde todos los miembros que forman parte de ese contexto tienen una responsabilidad o deberían tener una responsabilidad en función de sus capacidades. ¿Por qué hago énfasis en esto de en función de sus capacidades? Porque si usted no tiene la capacidad, las herramientas, los recursos para desempeñar ciertos roles, va constantemente a quedar mal y entonces el resto de los familiares va a sobrecargarse o
va a sentirse incómodo a nivel emocional, no solamente financiero en muchos de los casos. Entonces, es sentarnos, hablar con sinceridad. Creo que si algo se van a llevar del podcast es eso, tener conversaciones genuinas, pero también asertivas y honestas. ¿Qué está pasando? Y cómo cada uno desde sus capacidades puede aportar. Mira, yo soy muy buena con el tema de las citas médicas. Pues tú te encargas de las citas médicas. Mira, yo me puedo encargar de hacer la compra. Perfecto, pues tú haces la compra. Pues mira, yo creo que puedo sacar a papi y a mami los fines de semana. Buenísimo, pues ese es tu rol. Tú lo vas a desempeñar. Entonces, entender para qué yo puedo servir desde el amor. Porque llega un punto en el que se convierte en tedioso. Uno dice, pero yo no quiero salir este fin de semana y me los tengo que llevar. Sí, está bien y no pasa nada. Para algo ustedes tienen una red de apoyo que les permite decir, mira, este fin de semana verdaderamente yo no puedo llevármelos. ¿Ustedes creen que alguno se los puede llevar? Sí, perfecto. Pues se reparte esa posibilidad. Entender que también debe haber flexibilidad entre las cosas. Que no porque te corresponda a ti, si ese día Juan no lo pudo hacer, pues no se hace. No, hay que suplir la necesidad, hágalo el que lo pueda hacer. Y por último, decir lo siguiente. Si usted es hijo único, no tiene la facilidad de recargarse en sus hermanos, probablemente usted tenga otros familiares que puedan ayudarle. O por el contrario, como dije en uno de los comentarios, ayuda externa. Hable, no se quede solo. Hay muchos grupos de apoyo, hay redes como las que están promoviendo Maya con ABAM, que el punto de esto es visibilizar todo lo que como organismos pueden también aportar en todo lo que al cuidado del adulto mayor se refiere. Entonces, acérquese, no tenga miedo, que el Niágara usted lo va a pasar en bicicleta solo, definitivamente. No, y creo que también ya es como fundamental que nosotros como hijos o como familia, a pesar de que tengamos muchas fricciones al principio en casa en cuanto a todos estos nuevos contratos, recalquemos a nuestro adulto mayor que todo esto lo estamos haciendo por amor, como un legado, como una responsabilidad y que nosotros tratemos de que ellos no sientan que son un peso. Y también a ustedes, que son a los adultos mayores que nos están viendo, que también nos dejen asumir el rol y que si no lo están ejerciendo, que lo promuevan, porque a veces son los hijos, necesitan una patadita, una guía para entender, mira ya, despierta, toca. Y nada, yo realmente estoy muy emocionada, espero que esto llegue a muchos hogares y pueda arrojar mucha luz. Y nada, de verdad que la emoción no me deja a veces cerrar como quisiera, como más acertada, pero cuéntanos un poco o dinos más bien cómo te pueden conseguir en las redes sociales y dónde estás dando consulta. Antes de dar eso, darte a ti las gracias, porque ha sido una conversación, yo diría que muy amena. Me he sentido como en casa. Entonces, agradecerte por permitir que este diálogo se dé y que a través de esta plataforma podamos llegar a muchas personas que quizás no tienen acceso a una información certera. Entonces, dicho eso, usted me puede encontrar en Instagram como @psi.daliaaguiló con 2A, Dalia Aguiló. Me puede también contactar a través de WhatsApp en el 809-445-0321. Ahí estamos para servirle. Tenemos página web, pero eso yo no se lo voy a dar. Usted lo va a encontrar en Instagram también. Entonces, ahí estamos para servirles, para cualquier cosa que se les ofrezca. Chulísimo. Muchísimas gracias, Dalia. Un honor. A ti, definitivamente. Entonces, así despedimos este programa. Mándaselo a todo el que crees que le pueda servir y nos vemos en una próxima.